Precisamente, en un discurso de la campaña electoral, Azaña presentaba este programa aceptable en su coyuntura histórica, no solo para republicanos, sino también para comunistas y socialistas. Hemos de ir derechamente a romper las grandes concentraciones de riqueza territorial inmobiliaria, que dada la estructura de la sociedad española, atrozmente conservadora con el retraso de un siglo, impiden la efectividad de la democracia. En la derecha, en cambio, las diferencias se habían acentuado principalmente como consecuencia de la represión de octubre de 1934, provocando el debilitamiento y caída del gobierno. Ni siquiera la sombra de la posible victoria del Frente Popular logró conciliar las posiciones. Así, la CEDA, dirigida por José María Gil Robles, no pudo pactar con otras opciones más extremas a la suya, como la Falange de José Antonio Primo de Rivera. El conjunto de las derechas considera que el segundo bienio ha sido una ocasión desperdiciada para terminar con el sistema liberal parlamentario y para rectificar el rumbo social y político que había adoptado la República durante el bienio social azañista. Existe, por lo tanto, una sensación de frustración. Para el sector mayoritario, la CEDA, esa frustración se dirige hacia agentes externos, los radicales y el presidente de la República, que han frustrado la posibilidad de que Gil Robles tomase el poder. Para los monárquicos y los falangistas, la culpa está en la propia CEDA, que ha sido un partido que se ha entregado al juego parlamentario sin ocuparse de lo que verdaderamente era importante, que era la movilización de masas y la conspiración militar para terminar con el régimen. De manera que ambos sectores se acusan de no haber cooperado, no haber colaborado entre sí para lograr sus objetivos. El Frente Nacional, que reunía las derechas, se conformó con la CEDA, el Partido Radical de Alejandro Lerroux, el Partido del Centro de Manuel Portela Valladares y los progresistas del presidente Niceto Alcalá Zamora, entre otros. El 16 de febrero de 1936, más del 70% de los ciudadanos con derecho a voto concurrieron a las urnas. El Frente Popular obtuvo en primera instancia el 34.3% y el Frente Nacional el 33.2% de los votos, pero esta paridad no se reflejó en el Parlamento. La ley electoral establecía que las mayorías debían contar con un mínimo del 40% de los votos válidos emitidos. En las provincias, donde no se pudo formar quórum, debió realizarse una segunda vuelta, que dio amplia ventaja al Frente Popular, que obtuvo 278 diputados contra 131 de derechas, 10 de los candidatos de centro y 10 de los nacionalistas vascos. El gran triunfador de las elecciones, el gran triunfador fue el PSOE, desde luego, pero el gran líder no era Indalecio Prieto, el gran líder era Manuel Azaña. El gran líder, de nuevo, era Manuel Azaña. De modo que el gran hombre al que se tenía como forjador de la nueva unidad de la izquierda era Manuel Azaña. Después de las elecciones, Alcalá Zamora continuaba como presidente de la República y Azaña pasó a presidir el Consejo de Ministros. Las Cortes depusieron a Alcalá Zamora en mayo y Azaña fue elegido para ocupar el puesto vacante. La destitución de Alcalá Zamora fue una maniobra política del Frente Popular para eliminar a un presidente que le resultaba tremendamente incómodo. Alcalá Zamora era un hombre de centro-derecha, era un liberal, tenía un gran poder como presidente de la República porque la Constitución le otorgaba un gran poder y ese poder lo había desarrollado, lo había ejercido cada vez que pensaba que el régimen se encontraba en peligro. La Constitución establecía que si un presidente de la República disolvía 2 veces el Parlamento, las Cortes ordinarias, durante su mandato de 6 años, podía ser destituido por las siguientes Cortes. El problema era que las primeras Cortes eran las Cortes Constituyentes, no eran Cortes ordinarias. Y ahí es donde entra el matiz. Y entonces fue cuando Azaña dijo que la solución perfecta era la que habían pensado siempre Indalecio Prieto y él de presidente de la República e Indalecio Prieto presidente del gobierno. Azaña nombró presidente de la República, pero Prieto
Cuando Azaña le dice que forme gobierno, Prieto tiene el inconveniente de que la mitad de su partido no quiere. Entonces, ahí hay un proceso complicado en el que Prieto dijo, si yo acepto la presidencia del gobierno, el PSOE se rompe. Por tanto, vamos a hacer lo que dijimos, el PSOE no participa en el gobierno, sino que lo apoya desde las Cortes. Y entonces fue nombrado presidente del gobierno un amigo de Manuel Azaña, Santiago Casares Quiroga, que demostró ser un desastre el presidente del gobierno. Si bien el Frente Popular fue un instrumento electoral eficaz, fracasó como coalición de gobierno. Pronto, las escisiones internas y las tensiones entre los socialistas y comunistas dejaron la responsabilidad del gobierno en manos republicanas. De hecho, por prudencia política, el gobierno del Frente Popular no tuvo ministros socialistas, comunistas ni anarquistas. La presión de los partidos del Frente Popular obligó a dictar una amnistía antes de que la avalara el Parlamento. Se restituyó en el gobierno de Cataluña a Lluís Companys, preso desde octubre de 1934 con motivo de la declaración de la soberanía catalana. También se repusieron en sus cargos a alcaldes destituidos durante el bienio anterior, pero no se pudo evitar que campesinos y obreros volvieran a tomar numerosas propiedades agrícolas y fábricas por la fuerza. Esto obligó a aplicar una suerte de reforma agraria de facto. El gobierno tampoco pudo impedir que grupos de choque de la derecha, como los falangistas, organizaran atentados aún después del encarcelamiento de su líder, José Antonio Primo de Rivera, por tráfico ilegal de armas en marzo de 1936. El gobierno del Frente Popular tenía un enorme interés en ilegalizar a la Falange, en impedir sus actuaciones, con lo cual el partido, desde muy poco después del triunfo del Frente Popular, fue declarado ilegal. El tema entró en vía judicial, pero las autoridades aprovecharon para detener a toda la cúpula dirigente del partido.